Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, mis compañeros Ander Cortés Silva, Jefferson Ortiz Jaimes y yo, Mauricio Aguilera, y quien les habla, Santiago Fernández, les socializaremos nuestro proyecto de pasantía del primer semestre del presente año, el cual se enfoca en capacitar en educación financiera a estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación. Nuestro, nuestra actividad de pasantía se realizó en la Corporación Universitaria Iberoamericana y fue realizada con estudiantes de pregrado. Bueno, frente a lo que concierne al problema de investigación, nos basamos en diferentes estudios realizados por organizaciones, pero asimismo también por personas del particular, donde lograron demostrar durante los años 2022, 2023 e incluso actualmente que gran parte de la pobreza monetaria que se refleja en la economía de nuestro país viene siendo el reflejo de la carencia que tienen las familias frente a cómo administrar sus recursos propios. Con base a al estudio que realizó el DANE, el 12,9% de las familias colombianas en estratos 1, 2 y 3 presentan esas carencias en las competencias en el desarrollo frente a la educación financiera. Y el 40,9% ve aplazado parte de lo que concierne a su proyecto de vida, específicamente en temas de estudios universitarios u otros estudios de formación, debido a que no cuentan con los recursos económicos para abordar ello. Frente a ello, algunos expertos, como lo es Sanabria en el 2023, en el libro que publicó La otra cara de la moneda, hablaba sobre la forma de poder intervenir esta población. Y ella decía que para poder dar baja a estos índices, desde las instituciones educativas debemos enseñar a temprana edad a nuestros estudiantes a cómo ahorrar, invertir y cómo administrar los propios recursos. Es decir, gran parte de la población al momento de estar en su primer trabajo no sabe qué hacer con esos recursos y la idea es poder educarlos desde temprana edad en esto para así poder estabilizar no solamente la economía del país, sino también la economía particular de cada individuo. ¿Sí? Bajo ello, planteamos dentro de nuestro proyecto de pasantía una pregunta inicial que abarca de qué estrategias se puede implementar para poder desarrollar mejor estas habilidades en educación financiera y que con estas habilidades ellos puedan adquirir herramientas que les permitan administrar los recursos propios en pro del cumplimiento de su proyecto de vida. Frente a ello, hicimos una caracterización una vez conseguimos el permiso y la firmación de la carta de pasantía por parte de la decana de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Se desarrolló una encuesta de Google From que permitió conocer las particularidades de la población, pero asimismo nos permitió medir el nivel de conocimiento y el nivel de las competencias que a la luz de la literatura los autores recomiendan abordar para una persona que no conoce la información sobre educación financiera, donde encontramos que el 58% de esta población base que tomamos realmente no comprende o no sabe, no tiene competencias, por decirlo así, frente a la educación financiera. Y el dominio en el tema es muy bajo frente a esta población. Con ello lo que hicimos fue desarrollar una herramienta diagnóstica, que en este caso utilizamos el DOFA, para poder revisar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas tanto de la pasantía, pero asimismo de la población a intervenir, donde nuestra mayor fortaleza es el conocimiento bajo la experiencia, debido a que la caracterización nos arrojó resultados de estudiantes a nivel Colombia y de diferentes contextos sociales, y nuestra mayor oportunidad va a ser la diversidad en el contexto, ¿vale? Eso es en concierne un poco acerca de la caracterización que realizamos. De acuerdo a esto, se plantearon unos objetivos de los cuales desprende el objetivo principal, donde se buscó capacitar a los estudiantes, específicamente de pregrado de la Facultad de Educación, sobre los procesos de administración y cómo se utilizan esos recursos financieros para generar o para desarrollar una vida exitosa a corto, mediano y largo plazo.
Teniendo en cuenta esta dinámica, se buscó y se propusieron cuatro objetivos específicos que iban ligados uno al otro con el fin de dar cumplimiento a ese objetivo general. El primero, pues, fue centrado en identificar los conocimientos, que ya lo mencionó mi compañero anteriormente, sobre la educación financiera, donde pues se presentaban los estudiantes de pregrado, específicamente de la Facultad de Educación y en los semestres 1, 2 y 3 con el fin de que pudieran aplicar estos conocimientos que se pudieran adquirir a través de esta dinámica a lo largo de su carrera y ojalá en su vida profesional. Seguido a esto, pues se empezó con el diseño de un plan de capacitaciones que permitiera reforzar los conocimientos sobre la educación financiera y así enfocarlo al uso adecuado de los recursos propios y con el fin de que a futuro se pudiera generar un ahorro programado. Pues esto para poder orientar, que ya iríamos al tercer objetivo, que es orientar las temáticas establecidas a partir de ese diseño, donde por medio de un proceso de capacitación se pudiera contribuir al desarrollo de esas habilidades para la gestión y planificación de la economía personal de cada uno de esos estudiantes que participaron como parte de una vida exitosa dentro de su proceso de formación. Al final, lo que se buscó fue evaluar los saberes que adquirieron estos estudiantes, los participantes de esta actividad, por medio de unas diferentes estrategias que estaremos contando más adelante para mirar un antes y un después de ese proceso de formación. Esto pues para poder interiorizar en los alumnos la importancia y el impacto que traen los conocimientos de planificación en la ejecución de su proyecto de vida. Perfecto. Ahora bien, para poder desarrollar el objetivo enfocado en el diagnóstico, se estableció que este diagnóstico debía desarrollarse en tres fases: un diseño de la herramienta para diagnosticar, del instrumento, una aplicación y un análisis. Se tuvieron en cuenta dos categorías centrales, la cual fue nivel de conocimiento y dominio del tema. Las fechas en las que se desarrolló esta fase fue desde el 22 de marzo hasta del 22 de marzo hasta el 22 de marzo también. Los resultados esperados fueron del 90%, es decir, que de los 40 estudiantes que se pensaban para hacer el diagnóstico, participaron 36. Recordemos que son estudiantes de la Facultad de Educación de los programas de licenciatura, es decir, de 14, pero que fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la fase de plan de acción, que sería la fase siguiente para desarrollar el siguiente objetivo, se tuvo en cuenta la búsqueda de la información basados en Zanauria 2023, quien es la autora de la otra cara de la moneda, y para el montaje también se tuvieron en cuenta entonces la herramienta Classroom, en donde se establecieron 4 aulas virtuales, enfocadas: la primera a la planificación y administración de gastos, la segunda a los métodos de ahorro, la tercera a las oportunidades de inversión y una cuarta adicional y propuesta por los autores enfocada al proyecto de vida. El periodo de desarrollo de estas Classroom fue desde el 1 de abril hasta el 27 de abril, alcanzando, ¿sí?, un 100% de estas clases, las cuales fueron desarrolladas al tiempo con clases y al tiempo con actividades a través del aula virtual. En lo que respecta a la aplicación, en la fase de orientación se tuvo en cuenta la planeación y la ejecución de las clases para este seminario. Primero fue pensar en las temáticas para abordar cada una de las clases, como lo son planeación de gastos, métodos de ahorro, oportunidad de inversión y proyección de vida. Hay que tener en cuenta de que, como mencionaba mi compañero, esto se realizó los sábados del mes de abril. Y se alcanzó el 100% de la aplicación, es decir, las cuatro clases planeadas y pensadas se llevaron a cabo. Por otra parte, en lo que respecta a la evaluación, hay que tener en cuenta de que las clases se desarrollaron en un tiempo de 2 horas, es decir, 1 hora o parte de esa primera hora para la teoría, es decir, que los estudiantes conocieran sobre sus hábitos, la importancia de ahorrar, de manejar las finanzas, entre otras, y otra hora para la práctica, esto mediante actividades online o cuestionarios. Cabe resaltar de que en cada una de las unidades se realizan actividades diferentes luego de la teoría. Para la planificación de gastos, una especie de calculadora virtual para que ellos pudieran manejar más adelante
o proyectarse para el siguiente mes en sus finanzas personales, en métodos de ahorro, las estrategias para poder reducir gastos y, valga la redundancia, ahorrar más dinero. En las oportunidades de inversión está cómo yo incrementar mi dinero, simplemente no quedarme con lo que me llega, sino ir más allá, al igual que con la proyección de vida, el proyecto de vida. Ahora, una vez se realizaban las clases, cada una de las clases a los estudiantes se les entregaba, se les pasaba, se les daba un cuestionario para que ellos calificaran la, la temática que se vio y también los espacios, es decir, de que de esas cuatro aplicaciones se realizaron cuatro cuestionarios, en los cuales se obtuvo un porcentaje o un promedio de calificación del 9,8 sobre 10. Bueno, frente a los resultados esperados, como se mencionó hace un rato, se esperaba que la población oscilara entre los 40 estudiantes. Sin embargo, tuvimos la participación de 36 estudiantes dentro del formulario, pero de ellos solo dentro de las clases participaron específicamente 23, lo cual nos dio un impacto del 63%, lo que dio cumplimiento a ese ítem que teníamos propuesto. Pues esperábamos que fuera más de la mitad de los estudiantes a los que, con los que tuviéramos ese impacto. Dentro del ejercicio, pues la población tuvo una acogida pues importante y favorable al ejercicio, pues fue en proceso, o sea, fue aumentando a lo largo de las diferentes clases. Se basó en un aprendizaje significativo y a partir de las experiencias, pues fue muy conversado, se buscaba que los estudiantes siempre estuvieran hablando sobre sus dinámicas y cómo a partir de las situaciones que han vivido, pues podíamos empezar a guiar esas diferentes experiencias para empezar a generar esas habilidades de la administración de los recursos financieros. Fue una participación constante en los diferentes encuentros, por lo que pues las dinámicas tuvieron unos resultados específicos y oportunos dentro de la dinámica. Fueron actividades prácticas y pues la apropiación hubo bastante apropiación dentro de los temas que se abordaron. Pues ellos también tuvieron la oportunidad de calificar cómo fue la experiencia y se tuvo un promedio entre del 9,5 al 10 de participación, pues siendo 10 lo máximo. Entonces ellos recomendaban principalmente pues que fue un ejercicio bastante práctico y que aportó dentro de los conocimientos que se estaban impartiendo. Entonces pues fueron actividades que se buscaron también mediadas a partir de las TICs para que fuera un poco más entretenido y un poco más dinámico y lo que facilitó la participación de diferentes personas. Frente al impacto social, se dieron dos, o lo tomamos desde dos perspectivas. La primera perspectiva desde la perspectiva del estudiante, esto también bajo el componente de comentarios que se dejó en el formulario. Frente a esas perspectivas, a nivel de cada estudiante, primero logramos todo el tema de despertar el autocuestionamiento en ellos, es decir, que ellos pudieran revisar internamente cómo estaban manejando todo lo concerniente al manejo de sus propios gastos y que ellos pudieran autocuestionarse y en muchas ocasiones revisar cómo estaban dándole manejo a la temática. También se hizo todo el aporte o el primer despertar para que ellos pudieran desarrollar esas habilidades frente a cómo deben dar un buen uso a su educación financiera. Entonces teníamos casos de personas que no conocían o que eran simplemente nulas frente al tema. Ya con todo este tema empezaron a desarrollar esas primeras habilidades y esas primeras estrategias en pro de poder obtener lo que llamamos en administración de empresas como una salud financiera frente a sus finanzas. También, como lo comentaba el profe anteriormente, todo el proceso se hizo bajo las experiencias de cada uno de ellos, donde escuchaban los casos, cómo manejaban estas temáticas ellos mismos y replicábamos esos casos de éxito en busca de que se pudiera hacer una construcción del conocimiento muy práctico, ¿sí? Y que estos al final de orientada a todas las temáticas, pudieran revisar la ejecución de su proyecto de vida y cómo el invertir dinero y tiempo los podía ayudar al cumplimiento del mismo, que muchos ya lo tenían en ejecución, pero no eran conscientes del mismo, ¿sí? Desde una perspectiva comunitaria, logramos
que estos estudiantes se pudieran llevar esas experiencias de aprendizaje que se daban en las clases y que las pudieran poner en práctica tanto en su contexto familiar, pero también en su contexto comunitario. Entonces teníamos estudiantes que decían que estas herramientas que desarrollaron, estas actividades que implementaron, las iban a replicar porque muchos son maestros ya de formación en aula con sus estudiantes o como consejos a algunos familiares, porque cuando tocábamos los casos vivenciales, muchos se identificaban propiamente o algunos contextos familiares conocían personas con esta situación. Un apartado que intentamos siempre impulsar en ellos fue el culturizar todo este proceso de educación financiera como algo propio de ellos. Es decir, que con el paso del tiempo esto se vuelva más rutinario y no como una obligación. Y para finalizar, desde esa perspectiva comunitaria, logramos que ellos pudieran migrar todo este por qué, para qué y cómo que buscamos en el desarrollo de todo el seminario, replicarlo en todos sus espacios académicos y familiares. Entonces se les enseñaba también mucho todo el tema del manejo frente a las TIC y cómo ellos, con todo esto que hicimos, podrían desarrollar eh, estas habilidades que son necesarias hoy en día con base a la información que nos dan los expertos para poder tener una buena salud financiera y no fluctuar tanto en la cartera personal que manejamos en nuestro contexto familiar personal, pero también laboral. Esto a grosso modo es lo que desarrollamos en la pasantía. Agradecemos pues a todos por el espacio y nuevamente nos veremos en una próxima oportunidad. Para mis compañeros, gracias por acompañarnos en cada uno de los seminarios y pues para nuestras docentes orientadoras también. Gracias. Feliz día para todos. Gracias.